Muy bien. Bueno, hemos estado presentando en dos horas el tema de la organización. Más bien hemos dado la introducción. Primeramente hemos visto cómo Dios lideró la organización del pueblo en el Antiguo Testamento, específicamente el pueblo que salió de Egipto. Dios estableció una teocracia y un orden simple, pero efectivo y muy específico. Luego hemos visto la organización del Nuevo Testamento, la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, y cómo fue organizada, y creo que hemos podido ver que era una organización muy similar. Una estructura, una jerarquía, una lógica, con funciones muy específicas también, de los específicos, de los diversos oficios. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, es la aplicación de estas líneas y de esas historias a nuestro tiempo. Hemos dicho que nosotros creemos que ha llegado el tiempo en el cual el pueblo de Dios tiene que reorganizarse o tiene que organizarse nuevamente, tiene que establecer una iglesia. Lo que eso significa, eso estamos tratando de exponer aquí en detalle. Pero en vez de ahora colocar otra vez esa lógica de la estructura en aplicación en nuestro tiempo, lo que también quiero hacer, primeramente quiero introducir algunos pensamientos adicionales para poder entender más bien la lógica. Porque si uno lee textos de Elena White, uno encuentra textos que dicen que la iglesia no caerá, que la iglesia no es Babilonia, que hay diferentes conceptos que nos dan a entender que esa iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia adventista del último día, no va a desaparecer. Y desde luego la pregunta, ¿cómo puede ser que nosotros estamos diciendo que hay que formar una nueva iglesia? ¿Ya? Y por supuesto, de eso estamos conscientes y nosotros jamás queremos oponernos al espíritu de profecía o a la Biblia. No es nuestro deseo hacer eso, no es nuestro deseo de simplemente, por razón o lógica humana, formar una nueva iglesia. Por supuesto, nada de eso. Hemos sido muy cautelosos y para nosotros ha sido un proceso largo de entender lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Pero como en todo tema, en este tema de la organización, la lógica de por qué hay que organizarse, no puede haber concordia o no puede haber la misma opinión o armonía si uno no está bajo el mismo concepto o la misma metodología de entender los textos que tenemos acerca de ello. Eso es el tema de la metodología. Es otro tema en realidad, pero un poco tenemos que hablar de ello en este momento. Porque si no tenemos la misma metodología, es imposible. Y esta situación de la discordia en referencia a puntos doctrinales es una situación que está muy presente en nuestra iglesia. Los que viven aquí en Latinoamérica saben bien de ello, saben bien cuántos grupos hay, cuántos grupos han salido, se han separado de la iglesia en unión y después luego ellos continuaron dividiéndose porque hay simplemente puntos doctrinales que para unos son totalmente claros y para otro lo opuesto es totalmente claro. Y así los grupos chocan, las ideas chocan y nunca jamás hay armonía. Y el llamamiento de muchos de organizarse, de juntarse, de buscar unión, queda entonces una fantasía que se pospone al futuro, donde se espera algún milagro, unas circunstancias tal vez sobrenaturales que producen de repente una armonía. Era esa armonía que Elena White dice que la iglesia tiene que tener. Una vez más, nosotros estamos conscientes de que no hay armonía en el adventismo. Nosotros estamos conscientes de que tiene que haber armonía en el adventismo. ¿Y cómo es que nosotros pensamos que esa armonía va a llegar? No sabemos. Básicamente no tenemos ninguna idea específica, al no ser de que
algo extraordinario pase. Y esas cosas, esos eventos extraordinarios, como ustedes han escuchado en las presentaciones del hermano Daniel, por ejemplo, él también está refiriéndose a esto. Tenemos en muchas situaciones como adventistas esa expectativa de situaciones extraordinarias, de eventos sobrenaturales que arreglan algo. O un evento sobrenatural arregla nuestra situación pecaminosa y nos hace perfectamente libres de pecado de este momento en adelante. Algo que viene, algo que pasa, algo que viene sobre nosotros como una fuerza, un poder, un cambio. Hay algunos que piensan eso, que creen esto. Otros creen que la iglesia será transformada en algún momento muy especial, específico, y de ahí en adelante todo esté bien. O que de un momento específico en adelante hay armonía. Esas son esas ideas, esas fantasías, esa incógnita se soluciona con un evento sobrenatural. Que no se puede explicar, que es un milagro, pero que tiene que venir. Eso es el enlace que falta en la teoría de muchos de nosotros. Y no creo que haya evidencia para eso, queridos hermanos. No hay evidencia para eso en las Escrituras. No es eso lo que enseña ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía, que tenemos que esperar así este evento en el futuro, en algún momento, donde Dios manda un relámpago y que soluciona todo. ¿No es cierto? Entonces, también en ese tema aquí de la metodología de la unidad, queridos hermanos, nunca habrá unidad. No habrá esa fantasía en la cual los diversos grupos con las diversas ideas de repente se unen. Hay algunos que están procurando esto, pero haciendo grandes compromisos. Hay ministerios que trabajan con oradores, grandes ministerios, ustedes los conocen, están aquí presentes en Latinoamérica, muchos de ellos, trabajan juntos, oradores grandes, famosos, tienen muchos videos y series, pero no concuerdan. No obstante, no tienen problema con ello y siguen trabajando juntos. ¿Okay? Eso no es armonía, eso no es unidad, queridos hermanos. Eso es simplemente una forma de ecumene dentro de nosotros. Estamos todos en el mismo barco y aceptamos que los otros son diversos y diferentes que nosotros, pero no nos importan esos detalles, ¿no es cierto? Esto no es que yo creo, eso no es que nuestro movimiento cree ni defiende. Y desde luego el término en el cual se soluciona esto es la metodología. Se soluciona o simplemente no se soluciona. Si no hay armonía en la metodología, entonces no habrá metodología, no habrá armonía en ninguna de esas preguntas. Ustedes pueden ver mis puntos, pueden ver mi lógica y pueden entender que es lógico, pero eso no significa que lo aceptan, porque simplemente usted lee diferente al Espíritu de Profecía. Y desde luego usted dice, ese hermano habla en contra del Espíritu de Profecía, mientras que yo puedo demostrar que no hablo en contra de ello, dependiente de la metodología que uno usa. Y la metodología no es un truco, queridos hermanos, no es un truco para llegar a una meta. Puede bien ser usado para eso, pero la metodología es la vía que Dios nos da para entender su palabra. Porque su palabra es algo que no entendemos, ¿no es cierto? Su palabra es un libro sellado. Y aquí sí tenemos la historia de Jesús. En el tiempo de Jesús, o en los tiempos previos a su actividad en la tierra como reformador, en esa historia había métodos como entender la Santa Escritura, el Antiguo Testamento. Y esos métodos, básicamente dos métodos empleados por los judíos, eran tal vez no los métodos, pero lo que impactó a la interpretación de la Escritura eran dos corrientes en ese tiempo que de ahí formaron, digamos, o impactaron la metodología. Era la Torá oral y era el helenismo. El helenismo es simplemente dicho la cultura griega
que impactó en todo el mundo donde Alejandro Magno había colocado su pie. Arte, literatura, idioma, deporte, etc. ¿Okay? Esto impactó a los judíos porque ellos estaban unos 300 años. 300 años. Ellos estaban debajo de esa influencia. Es imposible para una cultura, un país, deshacerse o evitar el impacto sobre uno si se impone por 300 años, si está presente 300 años, una cultura diferente. Y esa cultura, el helenismo, fue bien recibida por los judíos, por algunos muy bien recibidos, de tal manera, hasta tal extremo que querían deshacer, por ejemplo, su circuncisión, ¿ya? Físicamente, o podemos decir por cirugía, ellos querían deshacerse o revertir la circuncisión porque ellos querían deshacerse de su cultura judía, querían ser vistos como griegos. ¿Okay? Entonces tenía un impacto fuerte. Los sacerdotes abrieron escuelas griegas, participaron en los juegos griegos. El idioma, ¿no es cierto? El idioma del griego impactó tanto que la Biblia fue escrita, originalmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El helenismo era presente aquí. Y esos más que idiomas son ideas. Ideas cómo se debe entender, interpretar la Biblia o entender cualquier texto en primer lugar. ¿Ya? Ahora, la Torah oral es como un segundo Antiguo Testamento, pero que fue transmitido oralmente solamente, no fue escrito, por lo menos no en ese tiempo todavía. Algunas décadas después empezaron a escribirlo también. Pero en el tiempo de Jesús, esa ley de Moisés, esos textos, esos relatos de Moisés existían en la memoria de los judíos. Y esos textos también forman parte de lo que influenció o influenciaba la metodología, la interpretación de las Santas Escrituras. Esto aquí existe en el tiempo que Jesús viene. Y cuando Jesús llega, lo que Él encamina es una reforma. Él tiene que reformar esa sociedad. Y ustedes saben muy bien de esa historia. Él llega a un pueblo que no entiende la palabra. Cuando Él dice que tiene que comer su carne y beber su sangre, ellos lo interpretan erradamente, ¿no es cierto? Ellos no lo entienden. Cuando Él habla en parábolas, ellos no lo entienden. Cuando Él explica diferentes detalles del reino de Dios y lo que significa eso, cuando Él explica su misión, ellos no entienden, aunque deberían haberlo entendido. ¿Por qué no lo entienden? Bueno, en parte hay razones humanas, envidia, el no querer, pero por otro lado, no podemos negar que había muchos judíos simplemente muy honestos y realmente esperaban de una manera sincera la venida del Mesías, pero tienen una metodología errada, lo interpretaron falsamente, no lo interpretaron como deberían haber interpretado, no entendieron las Escrituras, no entendieron la Santa Escritura. Lo aplicaron los textos de manera como no deberían aplicarlos y Jesús los corrigió vez tras vez. Era una lucha de métodos cómo entender la Biblia. Y Jesús introduce entonces o corrige ese método de ellos. Tiene que deshacer todo esto. Entonces Él toma 12 discípulos y esos 12 discípulos eran hombres que ni habían estudiado la Torah oral y tampoco no estaban del nivel o de la clase de la sociedad donde podían tener acceso al impacto del helenismo, por lo menos no muy fuerte. Se buscó hombres sencillos, ¿no es cierto? Y esos hombres con poca educación en esas instituciones, Él educó a ellos. Él educó porque tenían que ser educados y los introdujo al método correcto. La Biblia también usa la terminología del nuevo vino que Jesús trae, y ese nuevo vino no puede ser recibido por los odres viejos. Los odres viejos son los fariseos o los judíos de aquel tiempo que no tienen capacidad ni voluntad ni la posibilidad de retener ese nuevo vino, esa nueva metodología que Jesús introduce.
Son cosas que chocan. Uno destruye a lo otro. Así dice, ¿no es cierto? Que el vino nuevo, si sería colocado en los odres viejos, quebraría a esos envases. Y cuando Jesús entonces viene a hacer esto, Él lo hace a propósito. Él tiene que cambiar la metodología, Él tiene que cambiar cómo entender y interpretar la Santa Escritura. Ni los discípulos, ¿no es cierto?, entienden eso. Tienen gran dificultad de captar su mensaje y ese método, pero es un proceso y ellos lo aprenden. Y después de un largo tiempo, ellos adoptan el método de Cristo y ellos, por ello, luego son salvos. Cristo está una semana en la tierra, o sea, 7 años. Lo voy a decir diferente. ¿Okay? El tiempo del trabajo de Jesús, la Biblia lo declara como 7 años. Sabemos bien, por supuesto, que Él estaba solamente trabajando 3 años y medio, pero esos 3 años y medio son parte del plan. Aquí está la cruz. Y cuando aquí en el año 34 termine ese periodo, entonces se cierra una puerta. Y la puerta se cierra para aquellos que no adoptaron el método de Jesús. Okay. Entonces, esa metodología, queridos hermanos, entender el método nuevo que Cristo introduce es esencial. No solamente esencial, es una cuestión de vida y muerte. Si tú no lo aceptas, tú no pasarás aquí por el juicio. Los judíos que querían quedar con sus ideas quedaron afuera y dejaron de ser pueblo de Dios. Bueno, lo mismo vemos también en la historia de los mileristas. En esa historia, la historia de Miller, la primera cosa que Dios le enseña a Guillermo Miller es un nuevo método. A base de ese método, Miller es capaz de comprender e interpretar las Escrituras, que por tantos siglos no habían sido comprendidos. Había muchas teorías y muchas ideas, pero la humanidad, la cristiandad no entendió. Tiene que venir ese hombre, tiene que Dios hacer una obra especial con él, y él entiende cómo abrir y cómo leer el texto. Entonces, la metodología es esencial, es crucial. Sin la metodología, sin saber cómo leer la Biblia, tú no puedes entender ningún detalle de ello, ningún detalle doctrinal. Usted puede entender cosas, por supuesto, ¿no? Pero es porque usted puede mal entender todo. Hay personas que han leído la Biblia varias veces y dicen que no ve nada especial en ello, o no, es meramente un libro que aporta cierto nivel cultural, ¿no es cierto? Parte de la cultura o de la humanidad, nada más. Entonces, cuando Miller llega a leer la Biblia y a interpretarla, él solamente puede hacerlo, solamente puede entenderlo, porque él tiene un método nuevo, un método que los otros no tenían. Ese método también es descrito como la clave o la llave. En el sueño de Guillermo Miller, que se encuentra en el segundo sueño de él, que se encuentra en primeros escritos, él recibe una llave para abrir una caja. En la caja está llena de piedras preciosas, ¿no es cierto? Entonces, esas verdades que él abre solamente puede abrir porque él tiene una llave. Es un método que Dios le da, que él entiende. Y ese método es marcado por, o podemos resumir las palabras de día por, ¿cómo se llama? El concepto de un día equivale a un año. Entonces, Miller entiende eso. Pero no solamente es eso, sino él también, y eso es la primera cosa que él recibe. La educación aquí pasa, por supuesto, de Jesús antes. Así la educación de Miller también pasa antes de que él entre en acción. Entonces, al inicio, él recibe ese libro, y que es la concordancia de Cruden.
Con esa concordancia, él tiene la llave en la mano para abrir la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque la concordancia le ayuda en ello. Simplemente porque la concordancia hoy en día sería un libro electrónico, o sería una computadora, un teléfono que tiene aplicaciones, ¿no es cierto? Con lo cual tú puedes encontrar textos bíblicos. Tú puedes encontrar un texto donde aparece una palabra que aparece en múltiples lugares. Y eso es una metodología, la base de una metodología que se llama el uso de texto de prueba. Entonces, con esos textos de prueba, él era capaz de abrir y de entender símbolos proféticos y desde luego llegar a las conclusiones que nosotros todos conocemos. Entonces, esa historia también es otro ejemplo. Y cuando Miller inicia esa obra a base de una metodología completamente distinta a la metodología de los protestantes, él conduce un movimiento y él lleva ese movimiento nuevamente a un punto en 1844, específicamente 22 de octubre, cuando la puerta se cierra. Entonces, usted no puede desconectar la metodología, la comprensión correcta o la enseñanza, cómo debes leer la Escritura, sin comprender cómo hacerlo. ¿Ya? No puedes comprender la verdad en ese tiempo, no puedes formar parte del pueblo de Dios sin saber cómo entenderlo al Señor, porque nosotros simplemente no podemos. Como los teólogos también entienden y dicen, esos son textos, la Biblia es un libro que el ser humano de por sí no puede comprender, no tiene acceso a ese libro, es enigmático, a no ser que use un método. Y el método que en el tiempo de Miller existía se llamaba el método histórico-gramatical. Un método que fue elaborado por Lutero y los reformadores. Ellos elaboraron ese método para luchar en su tiempo, en otra línea, para el método que prevalecía en su tiempo, el método de los católicos. Método alegórico, era uno de los métodos más usados en ese tiempo. Entonces ellos elaboraron ese método que era un buen método para sus circunstancias y sus necesidades. Pero cuando Miller está, ese método ya no es necesario. Ese método ya no contiene todas las claves necesarias para entender la verdad completa como es necesario en ese tiempo. Y hoy en día todavía los adventistas usan ese método. Muchos de ellos, especialmente en el Instituto Bíblico de Investigación, usan ese método. Un método que Lutero elaboró en lucha de la Iglesia Católica. No estamos en las mismas circunstancias. Lutero no tenía un texto que podía leer, un texto bíblico, al no ser un texto católico, Biblia católica, o los textos en hebreo o en griego. Nosotros no tenemos esa situación. Tenemos Biblia que fue bendecida en la traducción por el Señor. Tenemos otras circunstancias. No necesitamos ir a los textos originales como ellos. Pero bueno, entonces una vez más aquí en esa historia también tenemos la misma situación. El pueblo de Dios tiene un método, pero es el pueblo de Dios en la iglesia protestante, las iglesias protestantes. Ellos se aferran a esos textos, se aferran a ese método que ya no les ayuda a comprender lo que es la verdad para su tiempo. Dios entonces trabaja con Guillermo Miller, introduce un nuevo método, una nueva vía para entender la Escritura, y mediante esa metodología él forma el pueblo de Dios. Tú necesitas cambiar tu método para entender qué es la verdad presente. Querido hermano, si usted, hermano y hermana, si ustedes se aferran a un método o tal vez ni siquiera saben qué método están usando para entender la Biblia, un método que ustedes aprendieron de sus padres y de sus abuelos, etcétera, etcétera, pensando que ustedes simplemente pueden ir a lo de antes, lo que se supone que es lo antiguo y lo correcto, entonces ustedes no están viendo la manera como Dios trabaja. Nosotros continuamente necesitamos oír y escuchar cómo el Señor dirige a su pueblo.
En ese tiempo que estamos, Dios nos ha dado un método, Dios nos reveló nuevamente cómo poder entender los textos sagrados. Lo que yo estoy diciendo en muchas de mis presentaciones, no entendemos muchos lugares de la Biblia. No entendíamos Apocalipsis 9, Apocalipsis, Daniel 11, ¿no es cierto? Apocalipsis 8, Apocalipsis 11 y muchos textos más, ni hablar de todos los profetas menores, ¿no es cierto? No entendemos esos textos o no entendíamos esos textos. Con la metodología que tenemos a mano, no llegamos por décadas ahora de adventismo en el cual estamos, descubrir y abrir el significado. Y él, quien era más o menos honesto, dijo que en el futuro el Señor lo hará. Otra vez esa esperanza que algo específico acontece en el futuro, y ese futuro ya ha llegado. Ese futuro ya está ahora, y ya Dios hizo algo especial, Dios reveló, pero hizo algo desagradable para el ser humano. Dice ser humano, hijo mío, tú tienes que olvidar lo que tú sabías hacer. Tú tienes que deshacerte de tu método porque ese método que estás usando todavía tiene algo del vino de Babilonia mezclado en ello. Ustedes pueden decir que no, ustedes siempre leen la Biblia, no leen la Biblia tal como está y que supuestamente es puro, una lectura tal cual como está. Pero ¿cómo puede ser entonces, te pregunto, querido hermano, cómo puede ser que tú lees la Biblia tal como está así y entiendes así y tu hermano también lee la Biblia sin preconceptos y igual trata de encarar el texto, entenderlo y llega a una conclusión completamente opuesta? ¿Por qué eso es así? Y lo que dije al inicio, la evidencia, la realidad nuestra, la división del adventismo en grupos y miles de pequeños grupos y diferentes posiciones sobre puntos grandes, doctrinales, es evidencia de ello. No sabemos cómo descubrir la verdad. Y desde luego, uno tiene que decidirse y uno tiene que evaluar el método que uno usa. La mayoría simplemente lee y tiene deducciones, usa su lógica, nada más. Usa otros textos que recuerda, que conoce, que han sido traducidos y llega a conclusiones. Mayormente basado en ideas, no hay un ancla fuerte. Eso, queridos hermanos, es lamentablemente una situación muy triste. Es una realidad y desde luego no entendemos. Y lo negamos porque decimos entonces, ¿qué decimos? Decimos, bueno, eso no es la verdad presente. Solamente las cosas que entiendo son la verdad presente. Por ejemplo, la justificación por la fe. Esto es la verdad presente. Y tenemos textos que nos ayudan a entenderlo así. Y lo que entendemos, porque nos fue revelado ya hace mucho tiempo atrás, hace más de 100 años, esas cosas, esos son verdad presente porque eso sí entendemos. Las cosas que no entendemos simplemente lo descartamos. Son interesantes tal vez, queremos escuchar qué pueden significar, pero nunca llegan a tener un lugar muy prominente porque simplemente no lo entendemos. Y si alguien viene y dice que lo entiende, y de repente eso lo que él dice choca con nuestra realidad y lo quiere empujar nuestra convicción a un lado, entonces más bien no lo escuchamos más bien lo desinvitamos, ¿no es cierto? Entonces el dilema del pueblo de Dios, la falsa metodología. Nuestro movimiento empezó en 1989. Voy a poner otro color aquí. El tiempo del fin. En este año, los que estaban involucrados en los Estados Unidos en entender el helio, ellos descubrieron algo. Descubrieron un método. Línea sobre línea.
Siempre y cuando tú tienes un método, al inicio es nada más que una teoría. Puede ser lógica, puede haber indicaciones que el Señor ayudó para descubrirlo, pero es una teoría, necesita ser comprobada. La teoría de los de Glimmer-Miller, de ese método aquí, usar texto de prueba, esa teoría fue luego probada, comprobada. Él tiene una teoría. Y a base de esa teoría, que él dijo que así tiene que ser, Dios ayudó en 1840 que ellos vean y el mundo vea que esa teoría, ese método que ellos usaban era correcto, porque aquí se cumplió una profecía que ellos habían entendido y habían predicho años antes. Entonces, el método que ellos usaron es correcto, porque se comprobó, porque funcionó, porque se cumplió lo que ellos predijeron aquí ya a esa altura, al inicio del movimiento. Ahora, no, lo mismo aconteció en ese movimiento. Esa metodología que se descubrió aquí fue usada por algunos años, elaborada, esa metodología de línea sobre línea. El hermano Daniel habló de ello. ¿Ustedes recuerdan tal vez? Isaías 28, ¿no es cierto? Texto clave que estamos usando. Y a base de esa metodología, la teoría era, en esa historia, que nosotros estamos repitiendo esta historia aquí. La de Cristo, la de Miller y otras historias más. Eso es la teoría. Eso es esa línea sobre esa línea sobre esa línea sobre otras líneas más. Línea sobre línea. Ahora, eso es una teoría al inicio, pero cuando avanzamos en la historia, vimos que se comprobó. Vimos que 1840 se repitió en 2001. Lo mismo aconteció como en la historia millerista. Para verificar la veracidad de la metodología usada por este movimiento, Dios lo comprueba. Aquí cayó el Islam, el segundo ay, 2001 cayó el Islam, el tercer ay. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo son los? Ese es otro estudio, ¿no es cierto? Algunos lo habrán visto ya, el estudio sobre el Islam que nosotros estamos dando también. Es un evento paralelo. Aquí 4 poderes se unieron, 4 números de mundial. Aquí el mundo se unió en alianza con el Islam. Pasan las mismas cosas. Y esto es, queridos hermanos, que nos coloca ahora sobre un fundamento de una convicción que Dios nos encaminó realmente en esto. Entonces, ese método aquí, ese método que usamos, es un método que usamos para todo lo que estamos entendiendo y estudiando. Entonces, si yo hablo sobre método, sobre organización, no es que yo leí un texto y saqué mis deducciones y digo, ahora es tiempo para hacerlo. Tengo que formar una nueva iglesia. Eso es lo que generalmente los hermanos hacen. Y desde luego, unos hermanos se ponen a la defensiva cuando escuchan que estamos haciendo eso, porque dicen, no, Elena White dice, pero no se puede hacerlo. Y supuestamente estamos en contra de los consejos sagrados. Pero a base de esa metodología, tú entiendes el proceder y las conclusiones que estamos sacando. Y la metodología te enseña el significado correcto de los textos. Dios quiere que tú y yo entendamos cómo tenemos que leer la Biblia. Ese método aquí no nos ayudó a entender tantos textos bíblicos. Todo otro texto aquí no nos ayudó y usted tiene que admitir, usted no tiene el método en la mano o no tenía el método en la mano para comprender los textos sagrados. Y simplemente uno lo pospone y dice, en algún día el Señor lo hará, ¿no es cierto? Y cuando llega el día, nosotros estamos ahí y tiempo ya pasó. Y eso es el tiempo ahora. Queridos hermanos, estamos muy avanzados en el tiempo, todo el mundo entiende eso. ¿Y cómo puede ser? Estamos tan avanzados en el tiempo y todavía no entendemos solamente una poca porción de la Biblia. Y desde luego tenemos decimos cosas así como que esas cosas no son importantes, solamente una porción pequeña de la Biblia nos parece importante.
Solo las cosas como esas ideas, como algo es salvatorio y eso no es salvatorio. Partes de la Biblia son importantes. Entonces, ¿por qué Dios no nos dio un librito así flaco? Aquí, así, en 4 hojas resumido todo lo más importante. ¿Por qué no ha hecho eso? ¿No es cierto? Algo que todo el mundo puede entender fácilmente, 3 cositas. No, queridos hermanos, mira, ese libro aquí, en mi versión, tiene 2000 páginas. 2000 páginas, ¿por qué el Señor ha hecho esto? ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos cada página. Y esto aquí tiene que ser comprendido. Bienaventurado el que lee, entiende las cosas que están escritas en ese libro. Tenemos que, si llega el tiempo, tenemos que comprender todo, absolutamente todo. Y si usted no lo puede entender, es porque no tiene el método correcto para que le abre, la llave que le abre el significado de todo. Ahora, si uno tiene la llave, la Biblia se abre de una manera maravillosa. Eso estamos diciendo. En la base de ello estoy explicando esa lógica de la organización. Entonces, por supuesto, yo no espero que usted concuerda con lo que yo estoy diciendo si usted no está sobre el mismo fundamento. Y el fundamento no es yo creo en Elena White. El fundamento no es yo creo que los dijeron los pioneros. El fundamento no es que la iglesia está mal. Eso no son los fundamentos de nuestra fe. Son tal vez algunas cosas que hasta cierto grado concordamos, pero no es nada más que eso. El fundamento tiene que ser comprendido y buscado y entendido otra vez. ¿Ok? Entonces, la metodología esencial para ese proceso, para entender una verdad. La metodología te abre la puerta o te la deja cerrada. Y los cristianos que en el tiempo de Jesús habían adoptado la metodología correcta, ahora si extendemos aquí la línea, los cristianos que habían aceptado la nueva metodología que Cristo introdujo, ellos entendieron que cuando los romanos colocaron sus estandartes alrededor de Jerusalén, que era hora de huir. Lo que ellos hicieron era nada más una interpretación de una profecía. Y ellos podían entender esa profecía porque tenían el método. No todos tenían ese método, no todos aceptaron, por eso la mayoría quedó adentro de Jerusalén. Y cuando vino el año 70, después de Cristo, la puerta se cierra otra vez y viene la muerte. Y los romanos colocan miles de cruces alrededor de la ciudad de aquellos que procuraron escapar. ¿Ok? Entonces, esto aquí, una vez más, un símbolo del fin o un símbolo del juicio sobre el pueblo. Y en ese momento muy claramente se puede ver que el fin vino sobre ese pueblo porque ellos no entendieron las palabras de Dios. Ellos no entendieron el significado profético. Ellos no tenían la metodología que había sido introducida aquí en ese tiempo. Y lo que los cristianos habían adoptado. Y los otros no. Entonces tenemos aquí un pueblo que es el pueblo de Dios en esa historia. Y ese pueblo llega a su fin. Y al mismo tiempo tenemos otro pueblo de Dios. Al mismo tiempo, otro pueblo de Dios, que también son judíos al inicio. En una manera paralela, Cristo levanta su iglesia. Y esa iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, esa iglesia llega a reemplazar al otro grupo. Y el nuevo pueblo de Dios, entonces, de aquí en adelante, es la iglesia cristiana. Y la otra iglesia, la iglesia judía, dejó de ser pueblo de Dios. Dios se divorcia de ella. Y eso se manifiesta aquí en la destrucción total. Ya no hay ni siquiera la posibilidad de tener esa religión, de llevarla a cabo. No hay templo. Y hasta hoy en día no hay templo. No hay cómo rendir el culto según los mandamientos, según las tradiciones y convicciones y el pacto antiguo del pueblo de Israel. Eso es nuestra historia también. Ahorita vamos a ver un poco más sobre ello. Acontece lo mismo en nuestros días.
Entonces, esa línea de Cristo que hemos demostrado aquí muestra ahora otro aspecto de la organización. Y ya mencioné brevemente ayer un texto, quiero leer otra vez. Dice lo siguiente, esto es un texto sacado de los Hechos de los Apóstoles, página 15 y página 16. Elena White dice, durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Eso es esa historia aquí. Aquí Jesucristo les era maestro a los discípulos. Les educó, los tenía que enseñar. Era maestro, ellos pasaron por un tiempo de escuela, una formación. ¿Okay? ¿Y por qué tenían que ser formados? Porque ni en las escuelas de los rabinos, ni en las escuelas de los griegos ellos podían encontrar la verdad. No podían ser formados para entender la voluntad del Señor. Algunas veces, saco algunas cosas aquí del texto, algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, algunas veces junto a la mar o andando por el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. Y después dice, al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Al ordenar los 12, ¿cuándo Cristo ordenó los 12? Aquí, ¿dónde? Fue aquí, ¿no es cierto? Ni bien que él se había bautizado, Cristo ordena a los 12. ¿Y esto significa qué? Elena White dice, él dio el primer paso en la organización de la iglesia. El primer paso en la organización. Entonces la iglesia cristiana empieza aquí en este año. Aquí empieza la organización literal de esa iglesia. Iglesia. ¿Quién es el pueblo de Dios en ese tiempo? Son los judíos. ¿Es una iglesia? Sí, es la iglesia de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿quién levanta una otra iglesia? Dios mismo levanta una nueva iglesia. Por eso nosotros le llamamos el periodo aquí, el periodo de las iglesias paralelas. Tenemos dos iglesias de Dios. Una deja de ser pueblo de Dios, otra llega a ser el nuevo pueblo de Dios. Una va a desaparecer, otro se levanta, de una se va a divorciar, otra va a entrar en las bodas del Cordero. Entonces, eso es lo que pasa en ese tiempo. Eso es algo que tenemos que ver, queridos hermanos. Si uno entendería que esta historia se repite al pie de la letra, y Elena White así lo dice, si uno entendería esto, entonces uno entiende que lo mismo está pasando hoy en día. Hay un pueblo de Dios, pero al mismo tiempo Dios está levantando una nueva iglesia. Al mismo tiempo existen dos iglesias. Uno es y deja de ser, un nuevo es levantado y será hasta el final. Entonces, al ordenar los 12, entonces, ¿qué hace Cristo aquí? ¿No es cierto? ¿Qué hace Él? ¿Por qué Él no reforma la iglesia simplemente? Él ha tratado de hacerlo, ¿no es cierto? Él se comunicó especialmente con los líderes del pueblo, pero ellos rechazaron. Entonces, desde luego, Él tiene que preparar el divorcio de la iglesia y tiene que entrar en matrimonio con una nueva iglesia. A ordenar a los 12 se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Entonces, este proceso ahora de organización, como hemos dicho un poquito ayer, ese proceso empieza aquí, pero no termina aquí. Tampoco terminó acá, tampoco acá. Es un proceso. Es un proceso que está avanzando. Y tenemos algunas indicaciones de ello. Voy a leer algo de Deseo a todas las gentes, página 198 y la siguiente. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. Entonces aquí está esto, lo que acabo de decir. Los dirigentes, ellos tienen la oportunidad. Y de paso, en nuestro movimiento, desde el inicio aquí hubo específicamente esfuerzo de varias personas de comunicar a los dirigentes de la iglesia esas verdades que empezamos a descubrir. Y la iglesia reaccionó desde el inicio. Por ejemplo, aquí en ese lugar, en Bolivia, yo llegué, me invitaron a predicar en iglesias, y cuando yo, después de algún tiempo, el pastor local viene y me dice que no puedo predicar esto y aquello, profético, temas proféticos. Yo nunca había predicado esos temas proféticos, pero él sabía que yo los tenía en mi repertorio. Entonces, mi pregunta era por qué él no quiere que yo presente eso si ni siquiera estaba presentando eso, y después de dónde lo sabía y por qué él estaba en oposición. Y él dijo que él simplemente se había comunicado con el Centro de Investigación Bíblica en Estados Unidos. Esto como el centro doctrinal, tal vez podemos decir, en nuestra iglesia, donde es un grupo de teólogos que usan este método, y ellos han escrito algunas cosas en contra de lo que estamos enseñando. Y entonces eso sirve, y desde luego sirvió a los líderes de la iglesia para oponerse a ese método, a oponerse a las verdades que estamos compartiendo. Desde el inicio, aquí bien al inicio, la iglesia, la lideranza, los institutos, las posiciones influyentes han sido confrontados con las verdades y han tomado su posición. Y por supuesto no la han cambiado. A ellos, entonces a los dirigentes, fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte, por tanto. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. En ese momento hemos visto también, y tenemos la amarga experiencia, muchos tienen esa experiencia de que no se puede simplemente, es un trabajo básicamente en vano de procurar convencer a los dirigentes, porque los dirigentes saben qué están haciendo. Ellos, en contrario o en diferencia al pueblo, a la mayoría de la iglesia, ellos saben qué método están usando. Ellos tienen un método y ellos se agarran a ese método. Y según ese método, lo que nosotros enseñamos simplemente no es correcto, no funciona, no se puede aceptar. ¿Ya? Ok. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Miller tampoco, ¿no es cierto? Los judíos aquí tampoco, nosotros tampoco. Nadie piensa eso, nadie quiere eso, porque todos entienden que Dios tiene un pueblo y uno sale de ese pueblo, uno es parte de ese pueblo. Pero entonces uno tiene que entrar en un proceso de comprender lo que Dios quiere. Las cosas que Dios quiere son siempre básicamente opuestas a lo que nosotros esperamos o pensamos.
Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Entonces, hoy en día muchos estamos en un dilema. Estamos en un dilema. O nosotros decimos que la iglesia es Babilonia. Pero Elena White dice que la iglesia no se convierte en Babilonia. Pero hermanos buscan formas para igual decir que ya está Babilonia. Entonces eso resuelve el problema. La iglesia es Babilonia, entonces tengo derecho de separarme. Tengo que salir de Babilonia, ¿no es cierto? Es una lógica. Pero en esa lógica uno choca con Elena White. Elena White dice que la iglesia nunca es Babilonia. Y no es, y la Biblia también lo dice. Más bien es un halago hablar de la iglesia como Babilonia. Es bien peor. Eso es un camino que algunos toman. Otro camino es que unos dicen, bueno, la iglesia está mal, pero sigue siendo la iglesia de Dios. Entonces ellos aceptan una iglesia que ellos ven que está mal, que tiene doctrinas erradas, falsas, pero a la vez ellos dan su diezmo a esa iglesia, la apoyan y la defienden y no quieren dejar su loyalidad a esa incorporación. Entonces, eso es otro camino, eso es un dilema simplemente. ¿Y qué haces, querido hermano, entonces? Tú vives o con un desacuerdo, tú tienes que aceptar, la iglesia está errada, pero es pueblo de Dios. ¿Y cómo se resuelve eso? Aquí otra vez tiene que venir un milagro, ¿no es cierto? De una manera, como no sabemos, en ningún lugar se dice, pero de una manera la iglesia aceptará la verdad. ¿Ya? O uno dice la iglesia es Babilonia y está con problemas en armonizar eso con espíritu de profecía. Ni uno ni lo otro es una solución. Los dos caminos son compromisos, graves compromisos que nos pondrán en ley dominical en esas circunstancias aquí. Y nos ponen en una situación donde nosotros no vamos a encontrar salida. El camino que aquí estamos nosotros viendo y entendiendo es un camino que no está en contradicción ni con lo uno ni con lo otro. La iglesia está errada y la iglesia va a caer. Igual como aquí la iglesia judía cayó. Dios se va a divorciar de ella. ¿Es pueblo de Dios? Sí, es pueblo de Dios. ¿Es Babilonia? No, no es Babilonia. Tenemos que salir y separarnos de esa iglesia. Sí, Dios está haciendo eso. Así como lo ha estado haciendo en todas esas líneas de reforma. Pero querido hermano, usted no puede llevar a cabo ese trabajo por su propia voluntad y por su propio esfuerzo. Cuando Dios lo manda, uno tiene que hacerlo. Cuando Dios dice que tienes que levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, entonces uno tiene que hacerlo. Eso es lo que los patriarcas han entendido, lo han hecho, simbólicamente hablando, por supuesto. Y nosotros aquí entendemos esa cosa. Nosotros tenemos que entender que el Señor está levantando un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es una iglesia. Y esa iglesia que se levanta al mismo tiempo significa que da fin y muerte a otra iglesia que todavía está en vigencia, pero que no es Babilonia. Es peor que Babilonia. Bueno, para cerrar aquí algunos textos más. Continúa Elena White diciendo, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cristo, no quiero que olvidemos ese detalle, Cristo se retiró de Judea. Cristo dio la espalda a Jerusalén. Cristo ya no se dirigía a los dirigentes del pueblo. Él busca otro grupo, busca otra clase. También eran el pueblo de Dios, pero no eran esos, no eran los líderes aquí.
no trabaja ya con la organización, no puede hacerlo porque la rechazan. Por supuesto, no se va a imponer. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predican, él ahora hace un salto en la historia, ¿ya? 1500 años adelante. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. ¿Y qué quiere decir ella con eso? Con los reformadores, en la misma historia, en la reformación, es otra parte de esa historia. Cuando llegó el tiempo de los reformadores, ellos no tenían idea, no tenían voluntad de separarse. Y eso es bien sabido. Lutero no quería, él estaba opuesto a la idea de formar una nueva iglesia. No quería, él quería reformar la iglesia católica. No quería hacer una nueva iglesia. No pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, la misma cosa, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. He estado diciendo yo eso. En otras palabras, no estamos dispuestos, absolutamente no, de aceptar la verdad, la luz que viene de cualquier forma, porque nosotros tenemos un concepto como tiene que ser. Tenemos un concepto, ¿qué es la verdad presente? Y negamos que hay tantas cosas en la vida que no podemos entender y no vamos a entender. Con esa fantasía de que un día el Señor iluminará las cosas, o con la explicación que esas cosas no son importantes. ¿Ok? Gran error, un gran problema. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Esto es válido para nosotros, queridos hermanos. Ahora, si usted piensa que tenemos que dejar caer la iglesia Adventista del séptimo día y que tenemos que dar la espalda a ella, tampoco entiende usted qué significa esto aquí. Nuestros hermanos en la iglesia Adventista del séptimo día, esos son nuestros hermanos, son todavía pueblo de Dios. Con ellos tenemos que trabajar. El enfoque en este tiempo hay más verdades que ver aquí en este estudio. Cristo instruye los discípulos. Cristo levanta una nueva iglesia. Cristo da la espalda a los dirigentes. Pero Cristo trabaja exclusivamente con los judíos. Y nosotros estamos dispuestos a echar el niño con el agua de la bañera, ¿no es cierto? Eso entonces, esa iglesia es en rebeldía, entonces doy la espalda a esa iglesia. Queridos hermanos, eso no es lo que Cristo ha hecho. Tenemos que entender bien lo que Él ha hecho. Se apartó de Jerusalén, se apartó de los dirigentes, pero Él trabajó intensivamente hasta la muerte, literalmente, hasta su muerte, para esta iglesia, para rescatar a todo que Él podía rescatar. Y eso es nuestro trabajo también, queridos hermanos. Entonces, en la próxima hora vamos a avanzar un poco y vamos a continuar haciendo las aplicaciones entonces para nuestro tiempo, para entender qué significa organización y qué significa eso de formar una nueva iglesia en estos días. Les invito para que nos arrodillemos y agradecemos al Señor. Padre nuestro que moras en los cielos, te agradecemos. Lo que estamos viendo en estos tiempos aquí, ahora, no es nada fácil, no es nada simple, pero a la vez es maravilloso, porque es simplemente muy coherente y muy en armonía con todo lo que tu palabra dice. Señor, nos has dado mucho tiempo.
Desde 1989 han pasado muchos años, querido Padre. Hemos tenido tiempo para entender cómo deberíamos leer la Biblia, cómo deberíamos entender el espíritu de profecía. Señor, por favor, continúa esa obra más un poquito, porque hay tantos hijos tuyos que quieren saber la verdad. Ayuda para que esas presentaciones aquí puedan contribuir, aunque sea un poquito, para que aquellos que busquen y que quieren entender puedan realmente ver lo que tú quieres enseñar a tu pueblo en esos días. En nombre de Jesús. Amén.